¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONADIC. Secretaría de Salud. Amigas y amigos, un cordial saludo, un fuerte abrazo para todas las personas que nos están acompañando desde sus casas, sus centros de trabajo, para toda la ciudadanía, para otros profesionales, para los compañeros que trabajan en la Secretaría de Salud, CONADIC, y para todos aquellos que nos brindan la oportunidad de llegar hasta donde ustedes se encuentran en una transmisión más en vivo que hemos estado haciendo desde la Secretaría de Salud, pues para mantener el pulso de información para con todas y todos ustedes. Es para mí un gusto el poder haber sido invitado nuevamente a esta actividad, y si bien es cierto que los funcionarios estamos ocupados 24 horas del día, hay pocas cosas tan importantes para nosotros como el tener este diálogo vigente, fluido, constante con la ciudadanía. El día de hoy les vamos a hablar, les voy a hablar más bien de un tema importante y que tiene que ver con las sustancias que se usan en la clínica, en los hospitales, en el tratamiento médico y para fines de investigación. Ocasionalmente les llamamos drogas de uso médico y son un grupo importante de sustancias. Como siempre, en la CONADIC creemos que la información tiene que estar abierta para todas y todos, de tal manera que si alguno desea que se comparta esta presentación con ustedes, no dejen de escribirme al correo que aparece en sus pantallas y gustosamente les haremos llegar esta presentación. Entonces, ¿cuáles son las sustancias? Les tengo un mapa general en este esquema breve, muy simplificado. Y tenemos en la columna de la izquierda a los depresores del sistema nervioso central. Tenemos a la cannabis, al alcohol etílico, a los inhalables volátiles como el resistol, el PVC, a los opiáceos derivados de la planta del papaver y a los sedantes de uso médico. De esta columna nos interesan el día de hoy particularmente los opiáceos y los sedantes de uso médico. En la segunda columna tenemos a las sustancias que generan un estado de estimulación y que tenemos básicamente a los estimulantes mayores y los estimulantes menores. La cocaína aparece usualmente por separado porque es una sustancia epidemiológicamente tan importante que así la manejamos. Tenemos un grupo de sustancias que se llaman alucinógenos y otro que se llaman drogas de diseño, que también contiene a una gran cantidad de superfamilias de medicamentos. Y tenemos también a las medicinas que crean cuerpo, ergogénicos, y así como algunos otros que son difíciles de clasificar por su acción farmacoquímica, como es el PCP, la ketamina y el mismo éxtasis,
que tiene una función un tanto de estimulante y de sustancia alucinógena. Entonces nos vamos a dedicar específicamente a un grupo de sustancias que existe, que se utilizan todos los días en todos los lugares donde se prestan atención médica y tiene un carácter dual. ¿Qué significa? Que por una parte estas sustancias son utilizadas en la práctica clínica por una multiplicidad de especialidades, pero también se pueden desviar y pueden ser utilizadas de manera ajena a la prescripción y en ese momento la misma sustancia se convierte en una droga ilegal, probablemente muy peligrosa. Haciendo un resumen breve de lo que hablaremos durante los próximos 40 minutos aproximadamente, hablaremos de los tranquilizantes, que nos interesan particularmente las benzodiazepinas y los barbitúricos. Estos son dos grupos de medicamentos que siguen existiendo en todo el mundo. También nos interesan los psicoestimulantes tipo anfetamina o los anfetaminoides. Particularmente hablaremos del metilfenidato y de la dextroanfetamina. Tenemos otra categoría importante que son los medicamentos que se utilizan para el manejo de dolor. Les llamamos narcóticos aquellos que vienen del opio y tenemos por ejemplo a la morfina, a la oxicodona, al tramadol. Tenemos también a los ergogénicos, que son sustancias que se utilizan para modificar el metabolismo, generalmente para generar músculo. Y tenemos otro grupo por ahí de otras sustancias de las cuales hablaremos también someramente. Les quiero introducir a un término importante. Los médicos utilizamos mucho esta palabra que dice iatrogenia. Iatros significa médico y genia es generado por. Y hablamos de la iatrogenia cuando los médicos generamos un problema médico. Como por ejemplo prescribir una medicina a una mujer que está embarazada y que pudiera generarle algún daño al bebé. O incluso el dejar unas pinzas en la cavidad abdominal de una persona que acabamos de operar. En ese sentido, sí debo de decir que si bien todos los médicos en México hemos sido capacitados para utilizar sedantes y tranquilizantes, los usamos en demasía. Quiero comentarles que yo, en los años que he tenido la oportunidad de atender a pacientes con problemas de sustancias, entre un 20 y 25% de la población total que he atendido en las últimas 3 décadas vienen del cardiólogo, del ginecólogo, del otorrinolaringólogo, del internista, que les prescribieron en algún momento tranquilizantes a estos pacientes sin medir su riesgo de desarrollar un uso problemático y finalmente llegan con el psiquiatra adictólogo porque no pueden dejar de tomar estas pastillas que generan una dependencia muy importante. Pasemos entonces un poco al cerebro, que como siempre pues es nuestro órgano blanco, y aquí les ilustro una gran evolución. En primer lugar, del lado izquierdo tenemos un esquema que realizó un médico español que iba bajo el nombre de Ramón y Cajal, y él fue el primero en dibujar una neurona. Las tiñó con plata, con una tinción argéntica, y tenemos entonces la primera ilustración de cómo él vio estas neuronas. Seguido de eso tenemos una ilustración muy moderna, hecha por un artista, por el doctor Netter, que es un gran anatomista, y aquí lo que tenemos es un esquema ya más claro de cómo están comunicadas estas dos neuronas. Tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Esta foto se las quería poner porque me parece muy impresionante y quiero que vean que esto no es un dibujo, es una fotografía con un microscopio electrónico de barrido y lo que estamos viendo es el cuerpo de una neurona. Eso aparece en color verde. Y lo que está en colores azules y del anaranjado al amarillo son las proteínas que conforman al receptor membranal que está en esta neurona. Esto es importante decirlo porque muchas de las explicaciones que tenemos los neurocientíficos con respecto al funcionamiento del cerebro se basa en este sistema. Y aquí no nos lo estamos imaginando, lo estamos viendo. Al igual que en esta otra fotografía, en donde vemos como una patita de la neurona, un axón, una dendrita, se pega a la próxima neurona para realizar esta sinapsis y cómo se vacían las vesículas de transmisores para ejercer su función. También sabemos todos estos circuitos, tenemos aproximadamente 100,000 millones de neuronas en el cerebro que están conectadas en distintos puntos en un número de 10 a la 26ª potencia.
26 ceros después del 10. Y generamos entonces estas grandes carreteras, estos circuitos que están en nuestro cerebro, en el cerebro de todos los mamíferos, y que le llamamos también el circuito límbico, el sistema límbico o el circuito de la recompensa. Es una parte del cerebro, una supercarretera en el cerebro, que se encarga de percibir el placer y de dar indicaciones a nuestro cuerpo para que busquemos ese placer. También le llamamos circuito mesolímbico cortical porque viene de la parte media del cerebro y llega hasta la corteza. Esta es la manera en cómo comunicamos nuestras actividades, nuestras acciones, las que emprendemos y cómo se frenan por parte del lóbulo frontal. Quiero ofrecer una disculpa, hay algunas palabras en inglés a lo largo de esta presentación. Resulta más difícil, traducirlo sobre la imagen, pero lo que les quiero esquematizar aquí es cómo los neurotransmisores, todos ellos, se forman en la neurona, dentro de la neurona, a través de alimentos que ingerimos todos los humanos, se convierten en un neurotransmisor y se almacenan en vesículas muy cerca de donde termina la neurona. Cuando llegue el impulso electroquímico al final de la neurona, se liberan los transmisores que son como la llave que entra a la cerradura de la próxima neurona. Y esta es otra ilustración de cómo la tirosina se convierte en L-dopa y finalmente en dopamina, que se almacena en las vesículas y que al recibir un impulso electroquímico vacía su contenido hacia la hendidura, hacia el espacio sináptico. Cuando hacemos esto de manera repetida, empezamos a cambiar la manera en que el núcleo de la célula produce estas proteínas. Cómo la célula, el núcleo de la célula, a través del DNA, del RNA, produce estos receptores que están en las membranas, empieza a cambiar desde el núcleo. Y por eso alguien que desarrolla, por ejemplo, una dependencia al alcohol o al diazepam, aunque dejen de consumir, siempre seguirán teniendo el carácter de dependientes porque el cerebro ha cambiado para siempre. Y les pongo aquí a un receptor en especial del que hablaremos mucho el día de hoy y se llama receptor GABA, G-A-B-A. Significa ácido gamma-aminobutírico y en este receptor es en donde se pegan los tranquilizantes. Este es el lugar en donde medicamentos como el alprazolam, lorazepam, clonazepam, bromazepam, todos los que terminan en PAM, ahí es a donde actúan. También el alcohol actúa en este mismo receptor. Y lo que les quiero esquematizar aquí es que lo conocemos muy bien. Sabemos muy bien cómo está compuesto y cómo son sus funciones. Y esto lo sabemos a través de la tecnología. Tenemos el día de hoy herramientas increíblemente potentes, como en este caso la resonancia magnética nuclear funcional, que nos ayuda a determinar cuáles son las zonas del cerebro, en qué tipo de actividades están involucradas. Aquí, por ejemplo, podemos ver un cerebro en donde se le pide al sujeto que realice una actividad compleja y estas son las partes del cerebro que utiliza vistas desde afuera de la corteza. Y también podemos ver lo que sucede debajo de esta capa cortical y es toda la actividad neuronal que sucede en la sustancia blanca. Modificando una perillita del aparato, podemos empezar a ver a través del difusor de agua algunas de estas vías. Les repito una vez más, lo que ven ustedes en esta imagen no es algo que se ve en un cerebro, digamos si nosotros hacemos una autopsia. Lo que está pintadito de colores en esta imagen son funciones, son las neuronas que están conectadas para cierto tipo de zonas y que tienen cierto tipo de funciones. Les quiero poner unos ejemplos más porque esta es una técnica maravillosa. Observen cómo nosotros le podemos pedir a la máquina que nos ponga de relieve cualquier parte, cualquier estructura, cualquier zona del cerebro a la que nosotros metamos en un paradigma experimental y obtenemos estas hermosísimas imágenes que parecen casi de ciencia ficción, pero en realidad ese es el tallo cerebral y el cerebro de un ser humano con las vías que salen hacia la corteza. Aquí vemos unos cortes del tálamo en el mismo sentido y aquí le pedimos al aparato que nos muestre el sistema circulatorio cerebral y aquí vean qué hermoso, podemos ver el polígono de Willis, las arterias carotídeas y cómo se reparte en todo el cerebro el flujo de la sangre. Brinquemos entonces a las sustancias.
Quiero empezar con una muy pequeña cápsula. Durante el año 1995 tuve la oportunidad de hacer el servicio social en el estado de Chiapas, el hermosísimo estado de Chiapas, y ese año hubo un tremendo brote de una epidemia de cólera en las comunidades en las que estaba yo trabajando. Y a pesar de que yo estuve durante meses cercano a todos los pobladores, poniéndoles sueros, estando en contacto con sus fluidos dentro de sus casas, yo nunca me contagié del Vibrio cholerae, de la bacteria que genera el cólera. Porque para que se haga una infección necesitamos tres cosas. Que la persona tenga las características necesarias para ser infectada. A diferencia de estas personas que vivían en esta comunidad indígena, yo tenía una mejor alimentación. Yo vivía en una clínica que tenía agua, que tenía cloro en el agua. Entonces, de alguna manera, la persona, el ambiente y la bacteria interactúan para que se dé esta enfermedad. Lo mismo tiene que ver con la cuestión de las drogas. Tenemos por una parte la necesidad de que la sustancia como tal tenga un efecto reforzador positivo. Significa que un ratón en el laboratorio aprende a administrárselo porque siente placer. Entonces nosotros podemos ver cada una de las sustancias qué tanto carácter tiene como un reforzador positivo. Una vez más, los ratones aprenden muy rápidamente a administrarse, por ejemplo, alcohol, cocaína, morfina, pero nunca aprenden a administrarse LSD o éxtasis o mescalina que viene en el peyote porque no es parte de un sistema que genere tolerancia y dependencia. Entonces tenemos una droga que genera dependencia, tenemos un entorno social que también lo fomenta. Por ejemplo, las casas en donde vivimos médicos, normalmente hay medicamentos, hay pastillas. Y esta gran disponibilidad en un hogar de medicamentos es una cuestión también de riesgo. Finalmente tenemos al sujeto. Si es una persona que ha tenido muchos accidentes biográficos, que su padre, que su madre tenían problemas adictivos, pues estamos generando esta triada en donde la persona, la droga y el medio ambiente propician una de estas dependencias. Y esto es importante decirlo porque la sustancia por sí sola no es la culpable. En este caso estamos hablando de drogas con uso médico, pero que se convierten también en un problema. Y eso es lo mismo que quiero esquematizar en esta gráfica, en donde de un lado tenemos el uso benéfico. Claro, estas medicinas son indispensables para la clínica médica moderna, pero si seguimos transitando por este gradiente, llegaremos hasta la dependencia crónica, el agravamiento y en ocasiones hasta la muerte. Esta es la historia natural de la adicción. Se empieza con un experimento, empezamos a tener contactos con la sustancia. Algunas personas brincan al uso restringido, que significa que utilizan de vez en cuando. Algunos empiezan a consumir ya con un uso pesado, que todavía no es problemático, pero se acerca a esa frontera hasta que llegamos al abuso de una sustancia. El abuso de una sustancia ya es un problema médico que si se sigue exponiendo este cerebro a una droga X, se convertirá en una dependencia. Como les demostraba yo anteriormente, las células, los núcleos de este cerebro cambiarán de manera permanente y finalmente llegan algunas personas que incurren en el consumo en caos, la inyección en frenesí, las grandes dosis, intercambio de sexo por drogas, etcétera, etcétera. Pero es importante decir que ni en el hospital, ni en el consultorio, pero tampoco en la calle, la mayoría de las personas que experimentan desarrollan una dependencia. Lo que vemos es algo más fluido, tiene dos sentidos. Por una parte, podemos tener los primeros contactos que se conviertan en una experimentación y se puede interrumpir. O podemos pasar al consumo integrado, como ya le llamaba yo, el consumo regular en el usuario adulto sin riesgo, que puede volverse excesivo, puede haber un estado de cronicidad, podemos regresar a un consumo integrado sin problema y también podemos evolucionar hacia el agravamiento, hacia la estabilización dentro de una dependencia y, en el peor de los casos, a las enfermedades y a la muerte misma que se presentan por el consumo de sustancias. Pasemos entonces al primer capítulo. Vamos a hablar de los sedantes, hipnóticos y tranquilizantes. En primer lugar tenemos a la familia de los barbitúricos.
Los barbitúricos fueron los primeros calmantes reales que tuvimos en el mercado, pero tienen el problema de que en sobredosis son muy mortales y también generan dependencia y también tienen muchos efectos colaterales. Como un dato histórico, les diré que tanto Elvis Presley como Marilyn Monroe murieron por sobredosis de alcohol con barbitúricos. Esta era una combinación que generó muchas sobredosis y muchos problemas de salud en los Estados Unidos. En los 60s salió un medicamento nuevo que inicialmente se llamó clorazepato dipotásico. Y de este clorazepato nacieron muchísimos medicamentos, casi 200, que se llaman benzodiazepinas. Aquí les pongo los nombres más comunes. El diazepam, que es el Valium, lorazepam o Ativan, alprazolam o Tafil, flunitrazepam o Rohypnol, clonazepam o Ribotril, bromazepam o Lexotan, triazolam o Alción, y todos estos producen sueño, todos estos quitan las convulsiones, todos estos quitan la ansiedad y todos estos son relajantes musculares. Existe una variedad tan alta, pues para que los médicos podamos escoger exactamente la benzodiazepina que resuelve el problema que estamos atendiendo. Y finalmente tenemos muchos otros calmantes que se usan en la práctica psiquiátrica especialmente, pero también en el hospital general, como por ejemplo el hidrato de cloral, que es muy utilizado en Estados Unidos, la metacualona, que está fuera del mercado, y otro medicamento que se llama el gamma hidroxibutirato, que se le llama también GHB o G. Estas pastillas en la calle normalmente les dicen chochos, les dicen pastas también en el mercado negro, digamos, les dicen chocolate por algún motivo que yo desconozco y les llaman también Roche porque Laboratorios Roche, sin ningún tipo de afán mercadológico, son los productores mayormente de este tipo de medicinas. Y finalmente a los rohypnoles les llamaban reinas. Este medicamento ha salido de producción, ya no se encuentra en las farmacias, afortunadamente, porque era una sustancia muy potente, muy adictiva y que también generaba sobredosis. Estos fármacos se producen en todo el mundo, son indispensables, como ya lo decía yo, para el quirófano, para la cardiología, la medicina interna, la neurología, la cardiología, y es muy importante que estén presentes, pero necesitamos un acceso sin exceso. Esa es un poco el slogan o el mantra con el que tenemos que proceder los médicos. Como ya lo comentaba yo, de alguna manera las benzodiazepinas son la segunda sustancia que viene del mercado después de los barbitúricos, y pues aquí les pongo una exposición muy clara de muchos de estos medicamentos que están en el mercado, en México, en algunos otros lugares del mundo, y que se comercian, con una receta especial que tiene que ser expedida por un médico y que tienen usos múltiples. Es un medicamento, o estos medicamentos se usan de manera muy amplia, como lo he comentado. Y desgraciadamente, cuando las personas empiezan a desarrollar un problema con estas pastillas, tienden a invisibilizar el problema de la dependencia. Porque una vez más, si un chavo lo agarran en la calle fumando marihuana, pues este cumple con todos estos criterios del chavo marihuano o del chavo drogadicto, ¿no? De cualquier manera horrible que le quieran llamar. Pero si en cambio estas drogas son consumidas por un ejecutivo, por una señora de la alta sociedad, no vemos como que tienen un problema de drogas. Y más aún, o sea, quiero decir que tienen un problema muy severo de drogas y por eso esta epidemia está un tanto oculta. ¿Cómo actúan las benzodiazepinas, los barbitúricos? Actuando precisamente sobre el GABA, que era esta ilustración que yo les mostraba del receptor, y una vez de que activan, de que se unen a este receptor, generan un estado de relajación. Son reforzadores positivos muy potentes. ¿Qué daños a la salud generan estos sedantes, hipnóticos, tranquilizantes? Importante, hay algunas personas que a lo mejor han tomado por 10 años uno de estos medicamentos y no tengan problemas. Son pocos, pero sí debo de decir que para de este tipo de medicinas, casi ninguna, casi nunca, son el tratamiento a largo plazo de un problema neuropsiquiátrico. Son unos de los más efectivos medicamentos que hay en la psiquiatría.
Hay antidepresivos que a la gente le hace o no le hace, pero a estos todos los humanos tenemos respuesta. Cuando empiezan a consumirse de manera abundante, cuando se sale de la prescripción, cuando el paciente empieza a conseguir medicamento, va con distintos médicos, se encarga de hacer alguna tranza en la farmacia para conseguir el medicamento, genera daños importantes. A nivel cerebral, el uso muy continuo a largo tiempo de estas medicinas genera atrofia cerebral. Significa que literalmente el cerebro se achica y también genera muchos accidentes. Estas benzodiazepinas particularmente deben de ser utilizadas con muchísimo cuidado en los adultos mayores. Una gran cantidad de personas ancianas en nuestra comunidad de la tercera edad que tienen fractura de cadera, una proporción muy importante de ellas estaban tomando este tipo de medicamentos que aparte, en términos generales, tienden a ser acumulativos. A nivel psiquiátrico, estos medicamentos generan una dependencia muy importante, se vuelve muy difícil interrumpir el uso de estos tranquilizantes, a largo plazo generan cuadros depresivos, generan ansiedad cuando queremos quitarlos, ¿no? Y también generan cuadros de delirium. Una persona muy intoxicada o en síndrome de abstinencia de estos tranquilizantes va a tener un cuadro cerebral agudo y puede tener manifestaciones de todo tipo. Incluso se recomienda que para el destete, para dejar de consumir este tipo de fármacos, el sujeto debe de estar monitorizado en un hospital, cuando menos de segundo nivel. Esta foto se las enseño porque la encontré en el internet. Yo espero que a partir de este momento, a este imbécil lo esté buscando la policía, porque evidentemente la foto nos dice de un gran abuso que sucedió, en donde este tipo le puso Rohypnol en el trago a esta chica y la dejó fuera de combate, y pues yo no quiero ni imaginarme el tipo de abusos a los que pudo haber sido sometida. Pero esta es una realidad. En ocasiones este tipo de tranquilizantes se pueden colocar en un trago y pasa desapercibido para el usuario. Y esta es una imagen que les pongo yo de cómo se ve un cerebro con un corte coronal, sagital, perdón. Y lo que vemos del lado izquierdo es un cerebro normal. Del lado derecho vemos un cerebro que se expuso durante décadas a las benzodiazepinas y podemos ver cómo el cerebro se encogió desde afuera, pero también vemos cómo los ventrículos, los agujeros que se ven en el cerebro, también se ampliaron. Y esto clínicamente se parece a un cuadro como la demencia, como el Alzheimer's. Pacientes que toman tranquilizantes indefinidamente pierden la memoria y pueden tener bajas cognitivas muy importantes. Se detectan fácilmente en la sangre, en la orina. Estas sustancias las podemos encontrar rápidamente. Y con respecto a los aspectos terapéuticos y pronósticos de la dependencia, pues depende de cada paciente. Aquí la clave, compañeros y compañeras, es que el médico que está prescribiendo estas medicinas tiene que conocer muy bien la vulnerabilidad del sujeto que las va a recibir. Si la persona, por ejemplo, tenía una dependencia al alcohol y ya no está bebiendo, prohibido darle benzodiazepinas, porque lo vamos a mandar a chupar. Si es una persona que su padre era alcohólico, su abuela materna era alcohólica, hay que tratar de no usar estas medicinas porque el riesgo es tan alto de que generen una dependencia que es mejor utilizar otro tipo de medicamentos. Una vez de que las personas tienen una dependencia a estas pastillas, yo he visto cuadros realmente dramáticos de personas que, por ejemplo, se toman 30 tabletas de clonazepam en un día y no las tiran, ¿no? Esta es la cantidad de adicción que podemos ver en ellos, y para retirar las medicinas necesitamos hacerlo en un hospital, apoyarnos en medicamentos para la epilepsia, porque una de las cosas que sucede cuando quitamos estos medicamentos por el mismo hecho de que son anticonvulsivantes es que podemos provocar crisis convulsivas. Dentro del problema, el estatus general del problema de las drogas, estas pastillas son un problema importante, en especial por el daño que generamos los médicos y porque la industria tiene un mercado muy importante alrededor de estos medicamentos, que quiero comentar que México tiene una muy laxa regulación de estas medicinas.
los usamos más de lo debido. En otros países, conseguir una prescripción para estas medicinas y el acto de prescribirlas es mucho, mucho más infrecuente. Y queda la duda, ¿no? Si yo le prescribo clonazepam a un paciente y yo le mandé 5 gotas en la noche, si se toma 7, está usando un medicamento para sentirse mejor, está abusando de él. Entonces hay que conocer muy bien a las personas, a los hombres, a las mujeres que reciben estas medicinas para una multiplicidad de condiciones, como ya lo he comentado. Se pueden administrar vía oral, intravenosa, intramuscular, sublingual, y también hay supositorios de benzodiazepinas. El plexo hemorroidal es una muy buena manera de administrar estos medicamentos. Los aspectos positivos de estos fármacos es que son uno de los medicamentos más útiles con los que contamos los psiquiatras, los cirujanos, los neurólogos, traumatólogos, internistas, etc. Yéndome un poco más a la parte histórica, que es una vena que siempre traigo botada, esta es una ilustración del siglo XIX, principios del siglo XIX, en donde la aristocracia descubrió el óxido nitroso. Hoy le llamamos gas de la risa, ¿no? Los dentistas en los Estados Unidos lo utilizan todavía. En México es una práctica no socorrida por algún motivo que yo no conozco. Pero estas sustancias se utilizaban como anestésico, pero también, como lo ven ustedes en esta ilustración, pues en un afán lúdico, ¿no? El día de hoy, sin darles demasiadas ideas, por ejemplo, en algunos envases de crema batida, también en una manera comercializada en el internet, se vende este óxido nitroso que tiene un uso, como ya lo dije, como anestésico, pero se usa con fines lúdicos también. Y vamos a pasar entonces a los psicoestimulantes. ¿Qué es un estimulante? ¿Qué es un psicoestimulante? Son sustancias que vienen de orígenes diversos, vienen de la naturaleza, vienen procesadas en el laboratorio y que generan un cuadro de hiperexcitabilidad en el sistema nervioso central. Esto significa que facilita el cómo las neuronas disparan su estímulo electroquímico. ¿Qué es lo que hacen? Liberan mucha dopamina y en ese sentido se eleva el ánimo, se percibe una cierta euforia. La gente pensamos rápido, así como hay taquicardia, que significa corazón rápido, taquipsiquia significa mente rápida. Elevación psicomotriz, las personas que consumen este tipo de estimulantes caminan, se mueven de un lugar al otro, se agarran, se arreglan. Los pensamientos grandiosos, esto es algo notable, ¿no? Cuando consumimos algún estimulante como las anfetaminas, como la cocaína, psicológicamente hay una sensación como de poder, como de tener capacidades exaltadas. Y finalmente generan una activación autonómico-vegetativa. ¿Qué significa eso? Pues todos los síntomas que tenemos como cuando nos ponemos nerviosos. Generan un poco de náuseas, taquicardia, sudoración, palidez, dilatación de la pupila y bueno, todos estos otros síntomas, temblor, que tienen que ver con el nervio vago. Y tenemos dos grandes grupos. Por una parte, los estimulantes menores, en donde tenemos el café, la cafeína, tenemos a la efedrina y la pseudoefedrina, tenemos a la mateína, a la nicotina y a la teobromina. La teobromina, ahorita van a escuchar de ella, les va a causar mucha gracia. Entonces, este es el café, proviene de África, del norte de África, la planta se llama café arábiga, y lo que ven ustedes ahí es el grano entero, el fruto. A esto hay que descarnarlo, dejar secar y de ahí nosotros generamos la infusión. Y ahora, la cafeína sí es un medicamento. Por ejemplo, hay algunos psiquiatras que atienden a niños con déficit de atención para ver cómo van a responder a los psicoestimulantes más potentes bajas de café. Y por ejemplo, para la migraña, muchos de ustedes que quizás padezcan de esto, sabemos que el analgésico con cafeína es mucho más efectivo para mejorar el problema de la migraña. Porque entonces la cafeína también es un medicamento y una sustancia lúdica. Y podemos decir algo parecido de la efedrina o de la pseudoefedrina. Es una sustancia que viene de Asia, del Oriente, y que es como un arbusto de manglar. De esta planta sale la efedrina y de la efedrina provienen las metanfetaminas.
Entonces, esta efedrina, en su situación más rudimentaria, también puede ser utilizada como un medicamento. Si la convertimos en cristal metanfetamina, se convierte en una droga de uso abusivo, de dependencia. Si la convertimos en anfetamina, la podemos utilizar como un medicamento para el déficit de atención e hiperactividad. Lo mismo sucede con el mate, que es un psicoestimulante que viene de Sudamérica, y esta es una ilustración, pues, del gran furor que causaron estos psicoestimulantes en la colonia europea, porque piensen cómo anteriormente, en los lugares a donde se reunía la gente a beber en Europa, pues eran tabernas o eran cantinas, y la gente bebía para deprimirse porque terminaban dormidos en las mesas. Aquí la gente se reunía para tomar café, para tomar chocolate, para tomar té, que los ponía más platicadores, los estaba estimulando, y esto tuvo un gran auge en Europa. Y esta planta, que es originaria de las Américas, una planta muy característica de la Nueva España, de nuestro México, es el Theobroma cacao, que es la planta del chocolate. Anteriormente nuestros antepasados mexicas lo tomaban con chile, se parecía creo que un poco más al mole que a lo que conocemos el día de hoy como chocolate, pero el chocolate es una planta sagrada para los indígenas, para los mayas, para las tribus también del altiplano, y hay muchas efigies en donde existe una mezcla entre lo mágico y lo medicinal alrededor de la planta del chocolate. Ahora, tenemos los estimulantes mayores, que no se comparan en potencia con los estimulantes menores, aunque actúan de manera más o menos similar. ¿Cuáles son estos estimulantes tipo anfetamina? La dextroanfetamina, la metanfetamina, la anfetamina propiamente dicha, el benzoproex, el metilfenidato, el clobenzorex, el mazindol, la yoimbina, por ejemplo. Todos estos son psicoestimulantes muy potentes. ¿Para qué los utilizamos los médicos? Pues para pocas cosas, pero básicamente para un tipo de patologías para las que tenemos muy pocas otras opciones. Una de ellas es la narcolepsia, que es una enfermedad rara del dormir, pero también para el muy famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es muy importante que los chavos, que los adultos jóvenes que reciben tratamiento para eso, reciban un tratamiento integral, porque no es nada más la pastilla, pero efectivamente los estimulantes ayudan mucho a que estos niños, cuando están bien diagnosticados, se concentren más, pongan más atención y tengan un mejor desempeño escolar. Cuando se sale a la calle, a estas medicinas se le llama speed, velocidad, se le llama cristal cuando se transforman en cristales para ser fumados, hielo, crystal meth, crank, y son derivados de las familias de las fentolaminas y las fenilmetilaminas, como ya lo habíamos comentado. Esta es la molécula madre de todas estas grande grupo de sustancias que se llaman anfetaminoides, anfetamina, sustancias tipo anfetamina. Esta es su molécula, así es como se ve en la calle. Lo que están viendo aquí ustedes son decomisos de cristal metanfetamina, y hasta abajo a la derecha ven una metanfetamina producida en el oriente, allá le llaman yaba, y es una manera muy cruda de generar la pseudoefedrina para utilizarlo lúdicamente como un estimulante. A nivel de la epidemiología, pues podemos decir que en realidad para los chavos que tienen déficit de atención o para los hermanos de los chavos que viven con déficit de atención, no tenemos grandes problemas de dependencia. A veces uno puede decir, oye, pero si el niño lo que tiene es que está muy hiperactivo, está acelerado, no pone atención, se para, se sienta, se rasca, Pues sí, pero estos chavitos tienen un cerebro distinto. Y por eso al darles un psicoestimulante mayor, corregimos esta situación. Una vez más, esto tiene que ser hecho con un buen diagnóstico y por médicos que realmente puedan tratar a niños con este tipo de condiciones. Se utiliza en todo el mundo, la pseudoefedrina también tiene un uso para problemas de gripa, pulmonares, bronquiales. Actúa sobre la dopamina, pero también un poco sobre la adrenalina y la serotonina, y estos estimulantes tipo anfetamina son reforzadores positivos muy poderosos. Los ratones se pueden volver
dependientes muy rápidamente a este tipo de sustancias. Y les pongo dos ejemplos. En México el más utilizado para el déficit de atención se llama metilfenidato, lo conocemos comercialmente como Ritalin. Y en los Estados Unidos existe otro que se llama Adderall, que es una anfetamina pura. Es bastante más potente que el Ritalin. No se encuentra en México, lo que yo creo que es algo positivo, porque es una sustancia que sí puede generar daños a la salud y dependencia importantes si se salen del rubro médico. ¿Cuáles son los daños a la salud? Cuando brincamos el horizonte de la medicina y empezamos a abusar de estas drogas, pues las crisis hipertensivas, ¿no? Se sube la presión, las convulsiones, problemas cardiovasculares, accidentes vasculares cerebrales. En la ilegalidad se asocia mucho a la violencia, a los accidentes, a las perforaciones nasales cuando lo aspiran, porque se puede utilizar como cocaína, a la desnutrición porque quita el apetito, a las infecciones porque hay gente que la inyecta, como ya lo comenté, al VIH-Sida, a los embarazos no deseados y a una dependencia muy severa. Las personas que realmente se enganchan con el cristal, es un gran trabajo el poderlas desprender de este consumo. Y si nos vamos a la parte más psiquiátrica, el usuario constante, prolongado de dosis altas de anfetamina va a tener cuadros de depresión muy intensos, de no poder salir de la cama cuando no tenga la sustancia, por supuesto. Va a tener cuadros de ansiedad. Se asocia también con el trastorno bipolar. Muchos sujetos con bipolaridad abusan de esta sustancia para sacudirse un poco los efectos colaterales de los estabilizadores del ánimo, como el litio, por ejemplo, que hace que los pacientes se sientan planos. También genera psicosis. Las personas que han estado fumando y fumando y fumando cristal, de pronto empiezan a oír que les tocan la puerta, que hay gente caminando en el techo, que ahí viene la policía, que ahí viene el dealer, que ahí viene el cártel Jalisco, ¿no? Entonces sí genera alucinaciones, ideas delirantes, y también se asocia al suicidio, se asocia a las parafilias, que son enfermedades de la sexualidad. En algún momento hicimos un video en el norte del país, en alguna ciudad fronteriza, y entrevistamos a muchas mujeres que trabajaban en el sexoservicio, en el trabajo sexual, y todas ellas, sin excepción, el 100% de las decenas de chavas que entrevistamos utilizaban cristal metanfetamina para bailar en los sitios donde lo hacían y para las demás actividades de donde ellas se ganaban la vida. También genera mucha anorexia. La persona que típicamente se vuelve dependiente a estas sustancias es alguien muy adelgazado, pues porque no está comiendo correctamente. Se detectan fácilmente en la sangre, en la orina. Necesitamos reactivos diferentes para encontrar metilfenidato que anfetamina, pero esto no es difícil. La tecnología, la biología molecular nos permite detectar fácilmente estas sustancias. No existe un manejo específico. Las personas que son dependientes a la cocaína se tratan de manera casi idéntica a las personas que son dependientes a las anfetaminas. No hay una bala mágica, no hay nada que quite esta dependencia, y lo que hay que hacer en primer lugar es parar la carreta, como digo yo. Quizás en algunas ocasiones es necesaria la hospitalización del paciente, y una vez de que deja de consumir, hay que enseñarle a vivir sin estos medicamentos, ¿no? Tiene un gran problema, que es que una vez de que tenemos el medicamento, lo podemos convertir en un laboratorio de sótano, en un laboratorio muy rudimentario, en concentrados muy potentes en forma de metanfetaminas. Y se pueden administrar por vía oral, se pueden colocar intramusculares, intravenosas, o se pueden fumar pulmonar aspirada. Se coloca en una pipa de cristal, se le acerca el calor y sin que se prenda, se calienta hasta que el cristal se vuelve vapor y el sujeto lo inhala. El MDMA, el éxtasis, no es una metanfetamina. Es importante comentarlo. El éxtasis, su nombre completo, es 3,4-metilenedioximetanfetamina, pero no es lo mismo que el cristal y es muy importante que entendamos esa diferencia. Pasemos al próximo grupo, uno muy importante, probablemente es la insignia de las adicciones y es la dependencia a los opiáceos narcóticos, que se llaman
Meperidina o demerol, morfina, el fentanil tan mentado es una sustancia importantísima en los hospitales. Por ejemplo, para los niños con cáncer que tienen dolor, incluso hay en paletas de caramelo que tienen fentanilo para que el niño la chupe y se le quite el dolor. Obviamente ya todos los que están viendo esta presentación saben los graves daños que ha causado el fentanilo cuando se ha salido del uso médico y se ha regado en los usuarios de heroína, en las personas inyectoras de opiáceos. Tenemos muchísimos de estos tipos de medicamentos. La nalbufina, la pentazocina, oxicodona, codeína, dextrometorfano, cipeprol, están en distintas formas, en distintas dosis, y se usan para el dolor, para la tos, para la diarrea, y son sustancias muy presentes en la farmacopea moderna. En la calle, a la heroína se le llama tecata, se le llama chiva, se le llama azúcar morena porque tiene un poco esa textura. En España le llaman caballo cuando se inyecta, se le llama arpón también por la manera en cómo se administra. En Estados Unidos le llaman H por heroína. Y como ya lo comenté, hay muchísimos nombres médicos. Todos estos están, casi todos estos a la venta en México, como el Darbón, el Temgesic, el Nubaine, el Fentanés, y afortunadamente no tenemos estas últimas dos, que son la oxicodona y el Percocet. Estas sustancias generaron un problema gravísimo en los Estados Unidos, y aquí me lo voy a permitir decir con todas las letras. Esta fue una epidemia de dependencia a los opiáceos que provocó la industria farmacéutica, porque sacaron este medicamento que es una morfina muy potente y que la idea era que los pacientes lo pudieran tomar una sola vez al día. Pacientes con cáncer que están en cuidados paliativos, con mucho dolor y que realmente no es una preocupación que pudieran desarrollar una dependencia porque tienen un desenlace claro en ese sentido. Y por eso es muy importante hacer ver que estas sustancias tienen que estar presentes, tienen que estar en los hospitales, en las salas de urgencia, ¿no? Y bueno, viene de una sustancia que obtenemos una goma que viene de una planta que se llama Papaver somniferum, es la amapola, exactamente esa a la que le cantaba Agustín Lara. En México se le llama adormidera también. Y de aquí vienen principalmente de esta planta, de la resina de esta planta, vienen tres elementos: la morfina, la codeína y la tebaína. De estos tres provienen la gran mayoría de los opiáceos. Por ejemplo, el Oxycontin, la oxicodona de las que yo le hablaba. El problema era que el medicamento estaba hecho para que surtiera efecto 24 horas. Pero muy obviamente algún usuario molió la pastilla, le quitó la liberación prolongada y se la administró de un golpe. Entonces generamos una sustancia muy potente que se salió del mercado y que el año pasado generó 60,000 sobredosis mortales en los Estados Unidos. Esta es la planta, así es como se ve. Este es un capullo de amapola. Y lo que ustedes ven que está sucediendo ahí en Guerrero, en Oaxaca, le llaman rayar a la planta. Le hacen este corte, de ahí escurre la rebabita y esto se va recopilando para tener al final goma de opio. Y lo que vemos en el último recuadro son distintas calidades de morfina, que van desde la muy impura hasta arriba. Tenemos esta tecata mexicana, que es de muy mala calidad, hasta una sustancia muy pura, como el fentanilo que tenemos hasta abajo. Y este es el Oxycontin. Este es el famoso medicamento, la oxicodona, que estaba hecha para usarse de manera prolongada, pero que se empezó a utilizar de manera aguda, con un efecto muy potente. Y obviamente, cuando el paciente, que ya es dependiente, le dejan de dar las recetas de Oxycontin, va al mercado ilegal y consigue heroína, porque la dependencia ya está echada a andar. Esta es la molécula de la heroína, es una molécula muy grande, muy compleja. Y bueno, la historia del opio pues es ancestral, ¿no? Desde los albores de la humanidad hemos usado esta sustancia que llegó a América, de Asia, en la nao, en unas barcazas que llegaban de Filipinas, de la China,
Y el primer lugar en donde se consumió opio de todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, fue en Mazatlán. Ahí fueron los primeros lugares en donde se empezó a crecer y a consumir este tipo de sustancias. Están restringidas en nuestro país, afortunadamente. En la Ciudad de México no tenemos una gran epidemia de heroína, de morfina, de fentanilo. No lo tenemos en la gran parte del país y su uso está dado mayormente en la frontera norte del país. Ciudades como Tijuana, Mexicali, Piedras Negras, San Luis Río Colorado, Ciudad Victoria, etcétera, etcétera. Actúa sobre receptores que tenemos todos los seres humanos. Todos los humanos nacemos con 3 tipos de receptores en el cerebro: el mu, el kappa y el delta. El que más nos interesa, el receptor que se ocupa con la morfina, que es el estándar de oro de los narcóticos, es el mu. El receptor mu es el que cuando se acopla al transmisor genera esta sensación de sueño, de paz, de eliminación del dolor. Y también tenemos nuestras propias morfinas internas, que se llaman encefalinas, endorfinas y otra que se llama proopiomelanocortina. Son fortísimos reforzadores positivos. ¿Qué daños a la salud genera en el nivel médico? Las infecciones por la desnutrición y por el sitio de punción, la sobredosis mortal, es un problema muy grave de los narcóticos, el VIH, la hepatitis C en aquellos que se inyectan, la desnutrición, como ya lo comenté, la imagen típica de un sujeto que tristemente es dependiendo de estas sustancias, también es alguien muy flaco, que no ha comido, que está desnutrido. Se asocia mucho a los accidentes en el hogar, en la vía pública, en el asfalto. Se asocia a violencia. La heroína va muy de la mano pues, con el tráfico de drogas, los narcocorridos y todo esto. Una de las peores situaciones que generan los opiáceos es que las madres que son adictas y que quedaron embarazadas y siguieron utilizando opiáceos durante el embarazo, van a dar a la luz a un producto que nace adicto a los opiáceos. Y hay que darles metadona a estos niños como si fueran adictos. Y lo quiero decir sin demasiado drama, pero toda aquella persona, en especial aquellos que somos papás o mamás, que hemos oído llorar a un niño en abstinencia a estas drogas, sabemos de que no hay ningún sonido en el mundo que se parezca a ese llanto, ¿no? Y también los inyectables opiáceos se asocian mucho al intercambio de sexo por drogas. A nivel psiquiátrico, los opiáceos generan obviamente una dependencia superlativa, probablemente la peor de todas las drogas, generan depresión, generan delirium. Cuando los sujetos dejan de consumir estas sustancias, el cerebro de verdad cascabelea y pierde la capacidad de funcionar correctamente. Como ya lo digo, se asocia a conductas violentas y a la personalidad sociopática, porque muchas de las personas que están en el tráfico, en la venta, en los giros de prostitución y demás, pues también cuentan con características sociopáticas en su personalidad. Se detectan muy fácilmente en la orina, permanece bastante tiempo en el cabello y cada prueba tiene que ser dependiendo de cada narcótico. La de heroína no detecta nubaíne y al revés, necesitamos unas específicas. Y como ya le comentaba al auditorio, 90% de las personas que tuvieron una dependencia a los narcóticos van a volver a consumir a menos que les demos un narcótico sustitutivo, como es la metadona o también la buprenorfina. Dentro del problema tiene un estatus gravísimo. La heroinomanía o la dependencia a la heroína es el escudo, es lo que vemos en una portada de un libro sobre drogas, es una jeringa hipodérmica para inyectar heroína. Y la vía de administración puede ser también intravenosa, intramuscular, subcutánea, le llaman skin popping a esta conducta, sublingual, también se puede poner debajo de la lengua. Tenemos supositorios, se pueden aspirar como en una raya de cocaína, pues, se pueden fumar, se pueden comer y como ya lo comenté, una práctica muy peligrosa es el triturar las formas de liberación prolongada para administrárselas, como dicen en mi colonia, de un solo guamazo. Este grupo es particular, se llaman ergogénicos.
Y ahorita que estamos en las Olimpiadas, vale la pena hablar de ello, porque desde mi punto de vista las Olimpiadas están muy trucadas por estas drogas. Incluso con todos los antidopings, sabemos que es un juego del gato y el ratón, porque cada vez los médicos pues tenemos más herramientas que burlan los dopajes y los atletas pues los utilizan para mejorar su desempeño. En Estados Unidos se utilizan mucho más que en México. En México decimos que son drogas de casillero, pues porque se venden en los casilleros de los gimnasios. Los entrenadores muchas veces les dicen a los chavos, ponte unos ciclos de androlona, 21 inyecciones. Los médicos no saben nada de esto, no te va a pasar nada. Pero sí sabemos que el uso de estos esteroides, de estas hormonas, pueden ser sumamente nocivas para el cerebro, para muchos ejes hormonales y para todo nuestro organismo. Y pues generan daños psiquiátricos. Hay varios casos en especial de luchadores que por haberse administrado cantidades importantes de estos anabólicos, tuvieron conductas muy violentas, mataron a sus esposas, luego se suicidaron y bueno, por ahí están los anales de la historia. Vamos a hablar ahorita muy rápidamente del PCP y de la ketamina. Estas son unas sustancias, en primer lugar el PCP, que se le llama también polvo de ángel, se llama fenciclidina. Se empezó a utilizar como un anestésico, pero los pacientes antes de anestesiarse se ponían muy locos, le llamamos delirio quirúrgico a esto. Y por eso mismo se agarró el PCP y se convirtió en ketamina, que es una sustancia que se utiliza en la veterinaria y a veces como anestésico en humanos. Y así es como se vende. Pero a alguien se le ocurrió agarrar esta ketamina, la metió en microondas, la hizo polvo y se la aspiró como una raya también. Es una sustancia disociativa muy peligrosa. Los usuarios están totalmente fuera de sí cuando la consumen. Pero hay algo muy, muy especial con esta droga, que después de haber sido una droga de abuso, porque sabemos que tiene muchos daños, que se puede fumar, se puede inyectar, se puede aspirar, ha llegado una sustancia que se llama esketamina. Perdón, ahí hay una falta de ortografía, es esketamina. ¿De qué se trata? Llegaron muchas personas, usuarios lúdicos, que se metían ketamina y le dijeron a los médicos, doctor, consumí ketamina y me sentí muy bien durante una semana. Entonces la industria lo empezó a investigar y el día de hoy en México, en muchas partes del mundo, ya tenemos un tratamiento con esketamina para la depresión resistente al tratamiento. Es un tratamiento realmente radical porque se lleva al paciente a una sala especial que está acompañado durante todo el proceso por un médico y una enfermera, se le pone un suero y a través del suero se le pasa la esketamina. Que no quepa la menor duda, el paciente está 6 horas viajando en esa cama. Está disociado y está escuchando cosas y viendo cosas, pero al salir de ese efecto, hay un efecto antidepresivo muy claro, muy potente, que ya se está utilizando en todo el mundo para pacientes con depresión resistente. Esta es otra droga que también se utiliza mucho en ambientes de fiestas sexuales. También lo utilizan los fisicoculturistas y también se le atribuyen algunas propiedades casi afrodisíacas. En realidad es un tipo de depresor, se parece un poco a las benzodiazepinas y puede ser utilizado como suplemento alimenticio o como medicamento, pero también se puede utilizar como droga. Y todas estas son pastillas de éxtasis. Son tabletas que les llamamos tachas en México, en Estados Unidos les dicen bichos, en España les dicen bichos. Estas son la nueva generación, todas ellas son pastillas incautadas, pero de manera muy cotorra, porque me encontré esto en el internet, alguien agarró la imagen que utilizan los laboratorios para promocionar sus medicinas y de manera pues bastante cómica saca este panfleto como si fuera una publicidad médica de información para prescribir que se llama MDMA. La medicina se va a llamar TRIP. Y aquí dice, ¿te sientes sobrecogido con las situaciones de ansiedad social? Acude con tu médico y pregúntale si el MDMA es adecuado para ti. Y esto no es chiste, porque una vez más tenemos a una droga
que se empezó a utilizar en los raves, que se empezó a utilizar como una sustancia lúdica, pero el día de hoy ya también se está investigando como un coadyuvante de la terapia psicoterapéutica. Hay personas, por ejemplo, soldados con estrés postraumático, que estuvieron en el campo de batalla y les es muy difícil hablar de lo que experimentaron. Entonces, en los 80, algunos terapeutas californianos empezaron a utilizar esta sustancia, digamos, para hacer que estas personas se abrieran y pudieran hablar de lo que sienten, de lo que vivieron en la guerra, de lo que les pasa. Entonces, en ese sentido, estoy bastante seguro que dentro de unos años habrá una manera de utilizar correctamente esta molécula para la psiquiatría y seguiremos tratando de minimizar el mercado ilegal y el uso no adecuado de este tipo de sustancias. Me llevé una hora, un poquito más de lo que habíamos planeado, pero me tomo la libertad de agradecer enormemente la atención que me han brindado todas y todos. Aquí el equipo me va a comentar sobre la presencia de algunas preguntas. Déjenme ver, me dicen que aquí deben de estar. Y sí tengo algunas, trataré de contestarlas. Perdón. Déjenme ver. Listo. Y dice Patricia, en los adolescentes, considerando que se encuentran en un proceso de desarrollo, su cerebro, ¿cómo se verá afectado en policonsumidores? ¿Qué secuelas puede generar? Este punto es muy importante. Los niños, si lo necesitan, se les puede tratar con opiáceos. Si se les ha operado, tienen una cirugía, claro. Se les puede dar un tranquilizante si el paidopsiquiatra está de acuerdo que lo necesitan. Se les puede dar un psicoestimulante como el Ritalin bajo receta porque es parte de su tratamiento. De hecho, los niños con TDAH que no se tratan tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar problemas de drogas que los que sí tomaron Ritalin. Entonces la respuesta para Patricia es muy clara. Como medicamento, en manos expertas, se pueden y se deben de usar estos medicamentos. Si lo llevamos al ámbito lúdico del uso no médico de las drogas, cualquiera es peligrosísima en el cerebro de un adolescente, de una chica adolescente que todavía está en proceso de maduración. Esto aplica para casi todas las sustancias. Mientras antes empiece el problema, más severo va a ser y más trabajo va a costar el atenderlo. Y también Patti pregunta otra cosa, que es qué modificaciones pueden producirse en el cerebro y las neuronas en policonsumidores. Bueno, habrá que ver cuál es el policonsumo, ¿no? Porque habrá una persona que use alcohol, tabaco y marihuana, habrá otra persona que consuma cocaína, anfetaminas y alcohol, habrá otra persona que se meta lo que haya, que son cazadores de oportunidad, les digo yo. Y también hay que comentar que no todas las drogas generan exactamente el mismo efecto o el mismo daño en todos los seres humanos. Hay personas que pueden estar en un hospital, se les opera, se les da un narcótico para controlar el dolor y se les da de alta a su casa. Aquellas personas que se les dio en el hospital por una cirugía, por una quemadura, que les dimos un opiáceo, menos del 7% desarrolla un problema adictivo, porque el contexto es hospitalario, lo da un médico en un botecito que genera la industria farmacéutica en una jeringa estéril. Las personas que prueban la heroína en un callejón sucio, que no saben qué están usando, que comparten la jeringa con otros 10 vatos, el 90%, si continúa con esta exposición, va a generar un problema de dependencia. Entonces, otra vez, es muy importante contextualizar qué está consumiendo una persona y hacerle ver nuevamente al auditorio que el problema no es nada más la droga, es la interacción de la droga, el individuo y el medio ambiente, que contiene factores protectores y factores de riesgo para que se empiece y se perpetúe con un problema de consumo de drogas. Me parece que hay una más, aquí la tengo. Esta pregunta viene de Goyo Alberto. ¿Considera usted que el adicto nace predispuesto a la adicción? Ok, esta pregunta es bastante común, es importante. Yo quisiera, en primer lugar, comentar que hablar de adicto es una situación que conlleva mucho estigma.
En los centros para la atención primaria en las adicciones, para los CAPAS que manejamos desde la Secretaría de Salud, les decimos personas que utilizan sustancias o un paciente con dependencia a la nicotina o un paciente con dependencia a la cocaína, porque decirles adictos también de alguna manera es vilipendiarlos, es sobajarlos, es una manera incorrecta de llamarles, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho esto, sí hay una predisposición. En primer lugar, y esto hay muchas evidencias para ello, los seres humanos nacemos con una característica genética. Esto se llama genotipo. Y sí sabemos que la genética está muy involucrada en que una persona desarrolle una adicción o no la desarrolle. Y esto le toca a los médicos. Los médicos tenemos forzosamente para cada caso, tenemos que levantar una historia clínica en donde preguntamos todos estos antecedentes. Entonces, un chico o una chica que ya tuvo consumo de drogas, que vive en un lugar en donde están disponibles, que había consumo en la familia, que hay una herencia de los abuelos, los primos, no hay que darles de primera instancia estas drogas, estas sustancias, estos medicamentos, porque tienen un perfil de riesgo mayor que la población general. Entonces, después de haber atendido estas interesantes preguntas por parte del auditorio, quiero yo dejarles a todas y a todos con un abrazo cordial, un mensaje de buena salud para ustedes, para sus familiares. No hay que bajar la guardia. El bicho del COVID todavía anda suelto, está modificándose. Entonces hay que vacunarnos, hay que convencer a los resistentes a que se vacunen y hay que seguir manteniéndonos a salvo con las medidas de prudencia y de sana distancia que ya todos conocemos. Desde la Comisión Nacional contra las Adicciones se les envía un muy fuerte abrazo y gracias por su atención. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADI. Secretaría de Salud. Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. CONADIC. Secretaría de Salud.